pie. Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Jesús, para darte las gracias por este hermoso momento que nos permite venir, Señor, a adorarte a tu casa. Gracias, Señor, por abrirnos puertas para poder, Dios mío, transmitir el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos pastores. Gracias por los hermanos músicos. Señor, síguelos usando, Padre, en tu nombre bendito. Oh Espíritu Santo de Dios, que en cada canto, Señor, se escuche, Señor, esa melodía angelical. Dios eterno, gracias por ello. Ahora, Señor, estamos delante de usted. Padre mío, pidiéndole que sea usted quien nos dirija a través de esta palabra. Como siempre le pido que hable primeramente en mi vida y luego a la de los hermanos, Señor. En tu nombre santo, Señor, nos paramos en este lugar y que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Yo definitivamente comparto lo que mi hermano pastor estaba diciendo al principio con respecto a los cantos que ahora se cantan en las iglesias, que realmente para la carne es agradable definitivamente, pero para el espíritu ahí es donde se hace la gran diferencia del espíritu. Y nosotros, cuando venimos a la casa del Señor, no venimos venimos a adorar al Señor y venimos a alimentar nuestro espíritu, no nuestra carne, porque de hecho el venir a la iglesia es un pleito, es una lucha, porque la carne no quiere venir. Yo sé de que, mire, dentro de todos los que estamos acá, más de alguno viene en contra de tu propia voluntad. Más de alguno no quería venir y tuvo una lucha ahí con la carne, pero gloria a Dios que venció y está acá. Entonces quiero, hermanos, llevarnos a un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Esos cantantes del antaño que nos trajeron esa música tan hermosa. El hermano mencionaba, el hermano Juan Romero, Manuel Bonilla, María y Marta. No, hermano, esa gente de verdad que las tiguerías, hermano, no se cree eso, no. Aleluya. Yo sé. Capítulo 2, verso 1. Vamos a leer hasta el versículo. Vamos a leer los 7 versículos que contiene ese párrafo, ese texto. Lo leemos conforme está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, o a los malos. Alguna versión dice malvado, la Biblia mía dice malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ay, pero aquí viene lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero
de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces a los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí. Puede sentarse, ya oramos. Estaba meditando acerca de este pasaje pero tan maravilloso. Una de las 7 iglesias del Asia Menor. Apocalipsis menciona las 7 iglesias, pero en la iglesia de Éfeso como que encontramos algo muy interesante. Bueno, de hecho todas encuentran cosas muy interesantes, pero que lo que habla en el libro de aquí de Efesios como que está reflejando a la iglesia hoy en el siglo XXI. Está reflejando. La iglesia de los Éfesos, que fue inaugurada por el apóstol Pablo, de hecho fue él quien predicó el evangelio y fue él el fundador de la iglesia de los Éfesos en el año 62 después de Cristo. Y Dios definitivamente se posesionó, estaba allí dentro de la iglesia de los Éfesos. Nunca los abandonó, a pesar de algunas decisiones equivocadas que ellos habían tomado al final, porque comenzaron bien. Y cuando comenzaron bien, tenían tantas cualidades que creo que nosotros como pastores deseáramos que la iglesia hoy en el siglo XXI la tuviera también. Esas cualidades tan maravillosas. Y que el Señor mira esas cualidades en cada uno de ellos, como también la mira en cada uno de nosotros. Dios no deja pasar ni un tan solo detalle de lo que nosotros hacemos. Ni un tan solo detalle. Y vamos a hablar bajo el tema regresando al primer amor. ¿Por qué regresando al primer amor? Y quiero reflejarme un poco bajo la vida matrimonial, bajo la vida conyugal, el estilo de vida que ahora los matrimonios reflejan después de quizás 10, 15, 20 años de casados. No es la misma cuando eran novios y cuando estaban recién casados. Todo cambia. Y usted no me dejará mentir. Cuando nosotros éramos novios, todo, hermano mío, parecía ser, todo era pura melancolía. Porque estábamos apasionados de ese ser querido, de ese ser amado. Y hacíamos proyectos. Aún todavía no estando casados, hacíamos proyectos. Ay, cuando yo me case voy a hacer esto, voy a hacer lo uno, voy a hacer lo otro. Y le voy a mandar a hacer una casita a mi esposa. Y vamos a tener tantos niños, ¿no? Y entonces el novio se desvelaba pensando en todas las cosas que iba a hacer para cuando fuera su esposa. Al igual manera, la novia se hacía tantas ilusiones con ese pajarito que Dios le había puesto en su camino. Soñaba con él y se imaginaba tantas cosas. Y especialmente cuando el novio le bajaba todas las estrellas y las lunas,
y dejaba el cielo estrellado, ninguna estrella. Y entonces ella se la creía más todavía. Pero ¿qué es lo que ganaba? Que el amor de ella iba creciendo poco a poco, poco a poco. A tal grado de que a ella no le importaba que se le interpusiera cualquier obstáculo en el camino que fuera a impedir el matrimonio con ese hombre que Dios le había puesto. Estaba dispuesta a pagarlo todo, a sacrificarlo todo. Y hasta se volvía enemigo de su papá y de su mamá, porque ellos le decían: hijo, hija, mira, fulano no te conviene, y mira esto, y los padres le decían tantas cosas a la hija, y le decía: es que ustedes todavía no lo conocen, es que ustedes ya vivieron su vida, y ustedes no quieren que yo viva la mía. Hasta el grado de que llega papá y mamá y le dice: bueno, está bien, hija, no hay problema, pero ya se te dijo, y si tú no quieres, está magnífico, pero después al final vas a tener una consecuencia no agradable. Pero ese amor que se construyó en el noviazgo nos lleva a nosotros, hermanos míos, a soportar todos los embates del tiempo que venga ya dentro del matrimonio. Bueno, esto cuando estamos recién casados. Pero a medida van pasando los años, ese amor también va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Cómo así, pastor? No, más. Mire, cuando éramos novios y teníamos 1 año de casados, quizás 2 años, quizás hasta 3 años, quién sabe. Le bajábamos, le abríamos la puerta a la esposa del carro, a la novia. Le dábamos la mano, la bajábamos, le ayudábamos, para que no se fuera a lastimar. Pero ya después de un tiempo, en vez de abrirse ¡pum!, se la cerramos. Si quieres te acompaño, si no, espérame aquí en el carro, yo voy cuando no te necesito. Todo tiene una transformación, pero negativa en ese aspecto. Cuando éramos novios y estábamos recién casados, la esposa no esperaba al esposo con una tacita de café, quizás con un refresco, la comidita bien calientita. Pero a pasar del tiempo, ahí está la comida, si quieres comer, si no, no comes. Mi trabajo es hacértela, ahora si tú quieres comer, ahí está, sírvete tú solo. Transformación en el matrimonio. ¿Producto de qué? Producto de que el primer amor se ha muerto. Y ese es el problema que en la iglesia de los Éfesos había ocurrido. La iglesia, cuando estaba recién convertida, ellos, hermanos míos, ¿qué es lo que nos iban a dar por Cristo? Lo daban todo. Y estaban dispuestos a soportar cualquier circunstancia que viniera a la vida espiritual de ellos. Y decía: aquí estamos. Y estamos dispuestos a morir por Cristo. Aquí estamos. Y estaban dispuestos a darlo el todo por el Señor. Y tenían ciertas cualidades, como por ejemplo, era una iglesia muy trabajadora. Pero cuando la palabra del Señor habla y le dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo, no estaba refiriéndose al trabajo secular, estaba refiriéndose al trabajo espiritual que ellos
hacían y desempeñaban dentro de la iglesia. ¿Sabía usted? Yo siempre he dicho que la iglesia es una empresa. Aquí hay mucho trabajo que hacer en esta empresa. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos hacer el trabajo acá, porque aquí no tenemos un salario monetario, pero sí tenemos el salario más bien pagado que ninguna empresa se lo pueda pagar, porque el pago viene de arriba, aleluya. El dador de la vida, el dueño del cielo y de la tierra, Él es quien nos va a pagar a nosotros. Pero aún con todo esto, la iglesia de los Éfesos continuaba en esa labor ferviente. ¿Por qué cree usted? Porque estaba en el primer amor. El primer amor. Y le dice el Señor que ellos tenían también espíritu de discernimiento. Ellos, hermano mío, en cuanto veían una persona, ellos sabían si era un apóstol o era un impostor. Cosas muy buenas que la iglesia tenía. Sí, Dios soberano. Otra cosa que la iglesia de los Éfesos tenía, que ellos rechazaban la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, hermano, es una religión, era una religión de las más antiguas que había. Y que ellos, hermanos, el sexo, o sea, esa, ¿cómo le llaman? El tener sexo fuera del matrimonio, para ellos eso no era malo. Para ellos eso era normal. Y cosa de que Dios lo rechazaba totalmente. Lo rechazaba. La iglesia de los Éfesos conocían bien la doctrina de ellos. Y decían, no, esa doctrina no encaja con la de nosotros. Porque la de nosotros sabemos perfectamente bien de que todo lo que ellos hacen a través de la palabra nos hemos dado cuenta que es un pecado y todo por eso nosotros lo rechazamos. Y Dios les dice, yo también a ellos lo rechazo. Dios, oh Dios. Cosa muy buena. Mi pregunta es, ¿qué Dios dirá de nosotros? ¿Qué tipo de acciones nosotros tenemos que el Señor nos avale? ¿Qué cualidades nosotros tenemos? De repente podemos tener muchas cualidades que el Señor dice, wow, yo admiro a fulano de tal, a fulana de tal, cómo hace las cosas para mí. ¿Cómo las hace? Pero ahora el Señor viene y entre paréntesis le dice, pero tengo una cosa en contra de ti, que esta no te va a favorecer en nada. Esa no te va a favorecer en nada. Y le dice, has dejado tu primer amor. Y cuando el Señor, hermano mío, le dice a la iglesia de Éfeso, no es que la está condenando definitivamente, no. Le está haciendo ver el error en que ella está. Ahora, el problema es el siguiente, que si la iglesia no se arrepentía, entonces iban a haber consecuencias. Amén. Porque ya Dios le había advertido el problema que estaba sucediendo en la iglesia, que ellos habían dejado el primer amor. El primer amor en este contexto se refiere a una pasión inicial cuando ellos vinieron a Cristo, hermano mío, y estaban en la iglesia alabando, quizás las 24 horas del día. Para ellos no había tiempo, todo el tiempo era para Dios. El pastor de la iglesia, porque la iglesia tenía su pastor. De hecho, las 7 iglesias del Asia Menor, cada
tenía un pastor. Y cuando el Señor habla y dice, escribe al ángel de la iglesia, está haciendo referencia al pastor. Al pastor. Y entonces, hermanos, la pasión inicial, el fervor y la emoción que se experimenta al comienzo de la vida cristiana, ay, hermano, eso es tremendo. Si hiciéramos un análisis nosotros y nos remontáramos por lo menos siquiera, hermano mío, un par de segundos, y hiciéramos un pequeño análisis de lo que nosotros éramos el día que nosotros recibimos a Cristo. Glorioso Jesús. Santo su nombre, Rey. Ese día que usted se acercaba al pastor y le decía, pastor, aquí estoy, pastor. Pastor, ¿necesita algo? Aquí estoy, pastor. Pastor, ¿necesita que vaya a limpiar la iglesia? Aquí estoy, pastor. Pastor, ¿necesita eso? Aquí estoy. Y todo, hermano, estaba bajo el servicio. Estaba dispuesto quizás las 24 horas del día. Allí está, listo, para servir a la obra del Señor. ¿Por qué cree que lo hacía? Porque estaba en el primer amor. Glorioso Cristo, glorioso Jesús. Pero a medida que van pasando los meses, esta situación va cambiando, como en los matrimonios, igual. Ahora, hermano mío, ya dentro del matrimonio, muchas esposas le reclaman al esposo y le dicen, tú no eres el hombre que yo conocí. Ha cambiado. Cambiado. Sí. Así es. Y el esposo le dice, ¿por qué? Yo soy el mismo, no he cambiado para atrás, sí, he cambiado bastante. Mucho cambiado. Ahora vamos en el carro, está conmigo. Ya no hay conversación, ni en la casa, porque el uno está allá y la otra está allá. No hay conversación en casa ya. Y cuando estábamos recién casados, no, pues éramos unos pajaritos. Y si es posible, deseamos que no más una silla hubiera en la casa para sentarnos los dos en la misma silla. Ahora, entre más sillas hay, mejor todavía, porque cada quien se sienta en la. Y entre más lejos, mejor todavía. Producto del amor, que ya va menguando, va abajo, ¿sí? Pero qué bonito fuera de que ese primer amor en el matrimonio, hermano, volviera a renacer en nosotros. Eso fuera una victoria total y una derrota para el enemigo en su totalidad. Sí, Rey soberano. Amén, gloria a Dios. Nos trasladamos a la iglesia actual. ¿Qué es lo que sucede ahora en la iglesia? Definitivamente lo que pasó en la iglesia de Éfeso y lo que sucede también dentro de los matrimonios. La iglesia del siglo XXI ha perdido el primer amor. Se ha desinteresado en su totalidad. Glorioso Cristo, glorioso Jesús. Del primer amor. Ese amor que cuando conoció a Cristo, él decía, yo quisiera estar ahí predicando, yo quisiera estar ahí tocando un instrumento. Oh, cómo no deseo yo cantar como el hermano fulano de tal, como la hermana fulana de tal. Oh, como yo no quisiera de que el pastor me dijera, pastor, agarre la máquina y cortéme la llave de la iglesia. Ese era el deseo cuando nosotros nos convertimos al evangelio. Pero a medida van pasando los años, pasando el tiempo, todo se va transformando en un sistema negativo para servirle al Señor. Ahora, cuando el pastor le dice algo al miembro, ay, ¿por qué no manda a fulano de tal?
¿Y por qué solo yo? ¿Acaso solo yo soy miembro? Eso es producto de que el primer amor ya murió. Y si no ha muerto, va en declive. Y va, hermano, quizás a 5,000 millas por hora hacia abajo. Antes, cuando nosotros, hermano mío, recién convertidos, ¿a quién no le hablábamos del Evangelio? ¿A quién no le presentamos el plan de salvación? ¿A quién? Si es que, hermano mío, deseábamos que alguien se nos presentara para hablarle del amor de Cristo. Pero ahora no. Ahora deseamos estar en comunión, pero no hablar del amor de Cristo, más bien hablar de la persona. Glorioso Cristo. Glorioso Rey. Pero eso es producto, hermano mío, de que todo se va transformando negativamente. Todo. La pasión inicial, el favor y la emoción que se experimenta al comienzo de la vida cristiana. Cuando se está recién convertido o se ha tenido un encuentro profundo con Dios. Aleluya. Sí, Rey soberano. La devoción sincera. Un amor genuino y desinteresado hacia Dios, que se manifiesta en una entrega total a su voluntad y a su servicio. Aleluya. Sí, Un amor desinteresado en su totalidad. ¿Qué significa amor desinteresado? Bueno, un ejemplo. Hay personas que van a la iglesia y van con grave necesidad. Y que quizás el vecino no se lo puede resolver. Allá afuera nadie se lo puede, hermano, solucionar. Pero sabe perfectamente de que quien le puede resolver ese problema es Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Y entonces vienen a la iglesia y le ponen condiciones a Dios. Señor, si me das esto o me quitas esto, a lo mejor que le pide que le quite el esposo. No. Te voy a servir. Y si no me lo quitas, de igual manera te voy a servir, Señor. Ese es un amor incondicional, a lo que la Biblia le llama amor ágape. Pero el amor condicional es aquel que si Dios no le resuelve sus problemas, se alarga mejor. Otros, cuando ya recibieron el resultado de lo que se esperaban, bueno, ahora ya tengo lo que esperaba, ahora me voy de regreso. Ese se llama amor interesado. Pero Dios lo que requiere de nosotros y reclama de nosotros es un amor desinteresado. Que aunque, hermano mío, ruja la tempestad, nosotros vamos a pedir: yo le sirvo a Cristo en la buena y en la mala. Y decir, como dijo Pablo: nada me podrá separar del amor de Jesucristo. Aleluya. Sí, Dios soberano. Sí, Señor eterno. Amor incondicional. El amor ágape que Dios tuvo para con nosotros. Aleluya. Sí, santo su nombre, Cristo. Santo. Y digo incondicional porque ¿qué le podíamos dar a nosotros por el amor que nos dio? ¿Qué tenía yo? Pregúnteme qué tenía yo para darle. Nada. Si mi cuerpo era una llaga podrida. De hecho, asco representaba delante del Señor. Pero cuando Él vino a mi vida, esta llaga podrida que antes era, aleluya, ahora se convierte en algo pero muy hermoso por la gracia de Dios, porque Él me amó primero,
que Él vino y me buscó. Yo no lo busqué a Él. Glorioso Cristo, glorioso Jesús. Él vino y me buscó a mí. Él. Glorioso Rey. Y entonces, Gloria a Dios. cuando el Señor le dice a la iglesia, tengo algunas cosas en contra de ti, esa palabra hay que saberla descifrar. Porque Dios lo que le estaba haciendo era un recordatorio que no estaba a favor de lo que ellos estaban haciendo, así nada más. Estar en contra es no estar de acuerdo Sí, Señor eterno. con lo que ellos estaban haciendo. Y Cristo estaba señalando a una iglesia, hermano mío, que había perdido el fervor y la pasión a Cristo Jesús. Porque cuando una iglesia está apasionada Aleluya. y que está en el primer amor, oye hermano, ¿quién lo para? Nadie lo para. Aleluya. Glorioso Jesús. Bendito. Él, hermano mío, tiene un celo por las almas. Y a esto se le llama evangelización. La motivación para compartir la buena nueva. Acuérdense cuando usted estaba recién convertido, hermano mío. Que aquí usted, mire, en la casa hasta lo regañaba porque usted era, hablaba la palabra del Señor, hasta a las mismas paredes le predicaba. ¿Y ahora qué pasó? Glorioso Rey. Santo. ¿Dónde está ese primer amor? ¿Se ha perdido o todavía está con nosotros? Glorioso Cristo. El primer amor. Glorioso Rey. Santo para siempre Jesús. Dios nos ha llamado a predicar y a compartir la buena nueva de Jesús a otros. Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos ese primer amor que ya murió, a nosotros ya no nos interesa absolutamente nada. Nada de nada. Es más, a veces nosotros usamos ese término, que vaya él, si quiere salvar, que salve, si no, que se vaya al infierno. Porque se oye. Estas frases dentro de la iglesia se oyen. Pero supongamos que el Señor hubiera usado esa expresión. ¿Yo por qué tengo que ir a morir por él? ¿Qué tengo que ver Glorioso con eso? Jesús. Oye, ¿qué tiene que ver conmigo? Nada. Yo tengo mi gente a quienes yo escogí y que los he llamado la niña de mis ojos, el pueblo de Israel. Glorioso Cristo. Y aunque hay muchos antijudíos, pero Dios los sigue amando a ellos. ¿Y qué culpa tienen ellos? Ellos no estamos por nada, más nosotros no, como por gracia. Y la lucha es de nosotros. De tratar, hermano mío, de llegar al lugar correcto, hermano mío, y estando en el lugar correcto, hermano, Dios nos ha de llevar y nos ha de trasladar al lugar que Él nos ha prometido desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Aleluya. Pero vea esto, porque la misericordia de Dios es tan grande que Dios, hermano mío, no va a condenar absolutamente a nadie sin antes, hermano mío, decirle las razones y darle una oportunidad más. Amén. Eso es lo bueno de mi Señor, Aleluya. que el Señor nos sigue dando oportunidades. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos ha dado? Infinidades de oportunidades. Sí, Señor. Porque ese es el amor de Dios. Glorioso Dios. Y entonces Dios le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Y luego le dice, arrepiéntete. Arrepentirse es, hermano mío, reflexionar y cambiar de dirección a la que llevamos. Aleluya. Y el Señor le dice, arrepiéntete, te estoy dando una oportunidad más. Arrepiéntete. Sí, Señor eterno. Dios, de igual manera, hermanos, le dice a la iglesia de Éfeso que se arrepienta y que cambie de dirección. Aleluya. Que deje de hacer las cosas que está haciendo, porque eso no le va a beneficiar absolutamente en nada. Y luego le dice, y haz las primeras obras. Aleluya. Ay, hermano. Sí, Señor eterno. Y haz las primeras, o sea, las primeras obras que ellos hacían al principio. Esas obras el Señor le está diciendo, mira, vuelve a hacer las primeras obras que hacías antes, hazlas otra vez, Amén, amén. hazlas. Sí, Señor soberano. Y luego le dice, pues si no, aquí está hermano mío ya la sentencia y una advertencia. Y cuando Dios advierte de algo, es mejor que le pongamos atención, porque a usted y a mí se nos puede olvidar, pero a él, hermano mío, no se le olvida y no se le pasa ni el más mínimo detalle. Aleluya. A él no, a nosotros sí, pero a él no. Y le dice, pues si no, vendré pronto a ti. Oiga bien, vendré pronto y quitaré de tu lugar el candelero de oro. Imagínense que Dios, hermano mío, le dice a la iglesia que se arrepienta, porque si no nos arrepentimos, el Señor va a hacer que el Espíritu Santo se vaya de la iglesia. Y ya la iglesia sin el Espíritu Santo, ¿qué será? Glorioso Como Cristo. le decía a la iglesia ahora en la mañana, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia epiléptica. Sí, rey, sí, rey. Una iglesia, hermano mío, que no tiene defensa absolutamente en nada. Glorioso Cristo. En nada. Hombre, rey. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia fracasada, una iglesia muerta, una iglesia, hermano mío, en su totalidad no tiene vida en absoluto. Amén, amén. Aleluya. Ahora la iglesia tiene vida porque el Espíritu Santo está ahí, está el candelero de oro. Está la presencia de Jehová ahí, en ese lugar. La frase del Apocalipsis capítulo 2 y verso 4 es un llamado de atención, hermano mío, para que la iglesia regrese a su primer amor, recordando la pasión devocional. Aleluya. Dios nos está advirtiendo a la iglesia. Porque en su momento, hermano, esto fue dirigido a la iglesia de los Éfesos. Pero ahora se lo dice a la iglesia del siglo XXI. Porque si hubiera sido exclusivamente para la iglesia de Éfeso, esto no estuviera escrito acá. Pero Dios quiere un cambio en su totalidad de la iglesia de hoy en la actualidad. Padre eterno. ¿Por qué? Porque la iglesia de ahora ha perdido el primer amor. Glorioso Cristo. La ha perdido. La iglesia, hermano, hoy, hermano, no conoce ni tan siquiera qué significa primer amor. Ya que en su momento lo tuvo, pero nunca lo descubrió. Glorioso Jesús. Y entonces, Gloria a Dios. hermano,
de elogiarnos, darnos un halago. No, Él viene con la vara de hierro en sus manos. Pero Dios nos los está advirtiendo con anticipación. Porque eso es, hermano mío, lo lindo que tiene mi Señor. Que Él, antes de actuar, Él primero avisa. Amén. Gloria a Dios. Eso como que es algo muy del Señor, como que es algo muy típico de anunciar, de prevenir algo. Antes de que Él vaya a actuar, primero nos da el aviso. Aleluya. Es más, que hasta el pueblo de Israel le decía que cuando ellos iban a ir a atacar a una ciudad tenían que avisarles primero que los iban a atacar. Imagínense que avisar a los enemigos. Pero es hermano mío, Dios usa esos términos. Y qué maravilloso que hoy Dios le está avisando a la iglesia que regrese al primer amor, que no se vaya a perder, porque si no Dios le ha de quitar todo lo que tiene. Y cuando habla de que le va a quitar lo que tiene, no le va a quitar, hermano, las cosas materiales, no, le va a quitar las cosas celestiales, lo que, hermano, un día tú lo ganaste, pero ahora los descuidados, entonces vamos a perder lo mejor de lo mejor. Pero el Señor viene con advertencia. Si no te hubieras arrepentido, es lo que dice el Señor, vendré pronto. Y eso quiero que quede grabado en su mente y en su corazón, de que si nosotros hemos perdido el primer amor, regresemos a ese primer amor. Aleluya. Y cuando regresemos a ese primer amor, las cosas van a cambiar. La atmósfera dentro de la iglesia va a cambiar. Aleluya. Todo va a ser bonanza. Todo va a ser bendición. Oh, gloria a Dios. Porque Dios se ha de glorificar en medio de su pueblo. Aleluya. Glorioso Cristo, glorioso Señor. El fin de semana pasada que fuimos a Houston, fuimos al hospital a ver a una persona que le hacen diálisis y está internada en el hospital casi como por ya 2 meses. Pero mientras llegábamos, nos sacaron del cuarto donde lo tenían, porque lo tenían en eso de, ¿cómo le llaman el cuarto de emergencia en inglés? ER. ¿Cómo? ER. Pues no sé. ICU. Pero lo tenían en emergencia. Estaba muy delicado de salud él. Y mientras lo tenían allí, lo estaban haciendo eso, lavado de sangre, Dios, vayan para la sala de espera y allí, ya cuando esté listo, entonces bien, les vamos a avisar. Pero mientras estamos allí, había un joven que su esposa estaba en el hospital y que había tenido un derrame cerebral. Y entonces lo miré bien triste. Pero era una persona, hermano, un muchacho que había dejado de servirle a Dios. En su tiempo, él se congregó en una iglesia, pero de repente dejó de congregarse, este joven. Y comenzamos, hermano, yo comencé a hablarle otra vez, presentar un plan de salvación. Y entonces comenzó a llorar. Y sabe, dice, pastor, mire, yo a usted no lo conozco. Y sé de que definitivamente usted no me conoce a mí también. Pero lo que usted me está diciendo, yo ya lo sé, porque yo fui un predicador de la palabra del Señor. Y sabe una cosa, pastor, yo quiero confesar a Cristo ahora en este mismo instante. Le voy a entregar a Cristo y quiero decir algo. Y quiero que todo lo que quede aquí sea un testigo de lo que yo voy a decir. Si el Señor sana a mi esposa, yo le voy a servir al Señor. Pero si Él decide llevársela, yo le he de servir al Señor también, porque Él tiene planes para la familia. Y le digo yo, el Señor está tomando en cuenta tus declaraciones. Y no hay día que yo no le mando un mensaje de texto. Siempre estoy en mi tiempo, cuando tengo el tiempo libre,
Le mando un mensaje de texto. Y eso fue el sábado. El domingo, cuando terminé de predicar en la iglesia, lo primero que yo hice fue enviar un mensaje de texto. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu esposa, mi hermano? Y me dice, pastor, para la gloria del Señor, mi esposa ya la bajaron al primer piso, ya salió del peligro y me han dado buenos resultados de ella. ¡Oh, gloria a Dios! Imagínense. Pero eso se llama incondicional, la declaración que él hizo. Incondicional. Pues Dios, eso es lo que requiere hoy de la iglesia, hermanos, del siglo XXI. Un amor incondicional. Eso es lo que Dios está reclamando de nosotros. Muy bien. Doy gracias a Dios por este hermoso momento que el Señor me ha permitido compartir con ustedes estas pocas palabras. Y yo insto a la congregación, hermano mío, que si hemos perdido un poquito de ese primer amor, aleluya, que tratemos la manera de recuperarlo a cuesta de todo. Recuperar ese primer amor. Ese primer amor, hermano mío, que nos hizo enamorarnos más y más de Cristo. Ese primer amor que no había condiciones alguna para servirle al Señor. Ese primer amor que un día le dijimos a Dios, Dios, a pesar de todas las cosas, yo te he de servir. Ese primer amor, hermano mío, cuando el apóstol Pablo dijo, nada me podrá separar del amor de Jesucristo, aleluya. Ese es el verdadero amor. Y ese es el primer amor que Dios quiere que la iglesia recupere ahora. Aleluya. El primer amor, hermanos míos, es el que nos hace aguantar cualquier cosa. Si nosotros no tenemos el primer amor, sea lo que venga, por pequeño que sea, vamos a flaquear y vamos a intentar dejar a Cristo a un lado y seguir nuestra propia vida. Y eso Dios no lo quiere. Él quiere que nosotros le sigamos a Él bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. No importa lo que suframos, no importa lo que venga, pero sabemos que nuestro galardón está en Cristo Jesús. Y viene el día cuando seremos galardonados, aleluya, porque Él ha prometido venir a llevarnos y estar con Él en gloria y gozarnos por toda una eternidad, aleluya. ¡Oh, poder de Dios! Yo no sé, pero siento la presencia del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Y más que todo, hoy en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que las cosas se están poniendo demasiado difíciles. Y hablo difíciles no en el ámbito espiritual, sino en el ámbito secular. Todo es la vida social. Se está poniendo muy difícil. Y la iglesia, algunos van a intentar mejor ya no servirle al Señor. A uno quizás porque le da vergüenza. Bueno, hay muchos motivos por el cual muchos renuncian, hermano mío, a ese primer amor. Pero recuerden una cosa, que quien nos amó primero se llama Cristo Jesús. Y quien nos vino a buscar, y digo a buscar, porque nosotros, dice Pablo, que estábamos perdidos. Y como estábamos perdidos, era necesario que alguien nos encontrara. Aleluya. Y ese alguien vino, nos buscó y nos encontró y se llama Cristo Jesús. Oh, aleluya, hermano. Y eso para mí es un motivo de gozo, saber que el creador del cielo y de la tierra vino y me buscó y me encontró y me levantó, aleluya, y me hizo una nueva criatura para honra y gloria de Él. Alabado sea el nombre del Señor.
Imagínense qué emoción siente cuando una persona se pierde y es encontrada por las autoridades. Aleluya. Amén, glorioso Rey. Y ahora nos digamos la familia. ¿Cómo no se siente? Imagínese usted esa alegría, ese gozo que nosotros Jehová, sentimos, aleluya. que estábamos perdidos en un mundo lleno de tinieblas, donde no había luz, solo la oscuridad. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Cristo vive. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aquí estás. Gracias, Por ti Rey. he venido. Aquí te estaba buscando. Gracias, Aleluya. Jesús. Aquí te estaba buscando. Ven Sí, para Señor acá. soberano. Ven. Eres hijo, me perteneces a ti. Reciba la honra y la gloria por Jesús. Santo Pero no para solamente eso sucede. Porque aquel hermano se llenó de gozo cuando nos encontró. El Señor se llenó de mucha satisfacción cuando nos encontró. Nosotros, hermanos, nos llenamos de emoción y de alegría cuando Él nos encontró. Aleluya. Pero esto no se queda allí. Dice la Biblia que los ángeles del cielo hacen fiesta. Aleluya. Cuando el Señor encuentra a alguien y lo toma, ellos hacen fiesta. Y la fiesta que ellos hacen no crean que dura 30 minutos. Santo. Oh, aleluya. Es una fiesta, hermano mío. Increíble que yo creo que nosotros con nuestra mente humana no podemos descifrar la fiesta que los ángeles hacen en el reino de Dios. Aleluya. Santo su nombre, Jesús. Aleluya. Sí, ¿Se imagina quiénes éramos nosotros antes? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora quiénes somos. Qué maravilloso. Glorioso. Póngase sobre sus pies. Glorioso Jesús. Aleluya. Digno de ser alabado. Le damos toda la gloria. Oh Jesús. Sí, Señor, que le amemos. Que le amemos así como Aleluya. santos. Te adoramos, Señor. Y le escribamos con todo nuestro corazón. Glorioso Jesús. Queremos lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra vida. Aleluya. Yo voy a pedir, hermano mío, que allí donde estás tú, sentadito, paradito, reflexione por un momento nada más. Y haz un análisis de la trayectoria de tu vida, no de cuando naciste físicamente, sino de cuando naciste espiritualmente, de esa fecha para acá. ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? ¿Qué es? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros recuperar? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que miramos que lo hemos perdido, pero que es tan necesario en nuestra vida y que necesitamos recuperarlo. ¿Qué es, hermanos? Hoy es el tiempo cuando tú puedas decirle al Señor, ahí donde estás, Señor, perdóname. Porque la verdad, Dios, te he fallado. Y creo, Dios, que necesito regresar al primer amor. Hacer las cosas que antes hacía cuando recién tú me encontraste. Volver a hacer nuevamente, Padre.